Desde la REM de Apresid, trabajamos hace 15 años uniendo productores y especialistas para mejorar en el manejo de plagas. Este es nuestro podcast, Integrando Manejos. Soy Eugenia Nixia, responsable de la red de manejo de plagas de Apresid. Considero que es importante generar estos espacios de intercambio para evidenciar la problemática de Spodoptera frugiperda frente a los reportes de daños que estamos recibiendo en la tecnología VIP. Esta problemática necesita que generemos respuestas para esta plaga que está complicando un cultivo clave para los sistemas productivos argentinos. Soy Lucas Casado, líder del proyecto Plagas de CREA, y mi consulta es: ¿qué hicimos mal como sistema, productores, empresas, asesores, instituciones, para llegar a esta falla de control en Spodoptera frugiperda, en maíces con proteína Viptera 3, y qué deberíamos hacer diferente desde mañana? Bienvenido a un nuevo episodio de Integrando Manejo, el podcast de la red de manejo de plaga de Apresid. Soy Alejandro Vera, técnico investigador de la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre. Y en esta ocasión, antes de presentarla a mi invitada, quisiera hacer un paréntesis de agradecimiento, sobre todo al cuerpo de la red de Apresid, tanto Tiziano, Eugenia como Juan Cruz, de haber pensado en mí en la invitación. Y en este caso particular, voy a compartir con una amiga entrañable como es la doctora María Gabriela Murúa, de las cuales compartimos mucho espacio, muchos trabajos, así que verdaderamente un privilegio. Sé de su calidad técnica, profesional, que la posiciona como una referente para hablar respecto a esta temática. Entonces, si bien nos toca un tema taquillero, como es el cambio de susceptibilidad de Spodoptera frugiperda, el gusano cogollera en tecnología de maíz VIP 3A, creo que es importante contextualizar que durante mucho tiempo repetíamos un mantra diciendo que con VIP 3A estábamos salvados o que de alguna manera estábamos cubiertos. Sin embargo, en el último semestre comenzamos a detectar daño inesperado, comenzando en el litoral, de las cuales empiezan a prender las luces de alerta. Y de alguna manera nos encontramos en este contexto de que nuevamente más Spodoptera frugiperda está vulnerando el sistema, en este caso una biotecnología. Y quizás el planteo es mucho más profundo, ¿no? Entender de que una tecnología no es infalible, entender que de alguna manera la presión de selección que la llevamos campaña tras campaña nos lleva a esta situación, y sobre todo la pregunta existencial hacia nosotros, que es la incómoda, que es la pregunta animal, ¿es el problema Spodoptera frugiperda o el problema somos nosotros? Entonces, bienvenida María Gabriela Murúa, doctora en ciencia biológica, trabaja en el INBioFit, en el Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal. Trabajamos mucho tiempo juntos, así que para mí es un placer poder compartir este espacio con ella. No solamente sé de su calidad técnica, profesional como investigadora, que la posiciona y le da todo el valor para poder ser una referente dentro de lo que es Spodoptera frugiperda, sino también en lo personal hemos compartido mucho espacio y su lado humano, sobre todo en los equipos de trabajo, supo transmitir esa pasión por la entomología, por los insectos, que lo llevamos todos los que pasamos por la mano de ella. Así que bienvenida María Gabriela Murúa, es un placer compartir este podcast con vos. Y la primera pregunta es poder contextualizar a nuestra audiencia aspecto bioecológico de gusano cogollero y por qué la llamamos una superplaga. Bueno, Ale, muchas gracias por tu presentación y bueno, gracias a Apresid siempre por darnos estos espacios un poco para salir del laboratorio y poder compartir y sociabilizar toda la experiencia que uno tiene y no tiene en esta especie. Bueno, la verdad que es un placer siempre hablar de Spodoptera. Yo la considero siempre una de mis plagas favoritas porque siempre nos genera desafíos de forma permanente, como que sabemos, solucionamos problemas, tenemos algún estudio y siempre nos desafía a nuevos estudios. Bueno, todos sabemos que frugiperda es la especie plaga más importante de toda la zona neotropical. Es una especie que es polífaga, come de todo, pero ya sabemos que tiene ciertas preferencias por determinadas plantas hospederas, lo que ha determinado que la especie presente dos biotipos o strain, como se los conoce, digamos en inglés, que tienen
preferencia y están como en un estado de separación de especies porque presentan incompatibilidad pre- y posigótica. Esto genera en la especie nuevos desafíos porque la especie está regionalizada. Si bien es una especie cosmopolita, está en todos lados, está presente de acuerdo a los distintos strains en los que la especie necesita para desarrollarse. Hoy sabemos que si bien es polífaga, tiene una alta preferencia, entonces eso nos ha llevado a tener desafíos en el manejo de pensar de que los refugios naturales, tomando el modelo que se usaba para plagas polífagas, no son recomendables para usar Spodoptera. Y el otro desafío es que con el cambio climático es una especie que tiene una alta tolerancia a las condiciones climáticas, tolera temperaturas extremas, ya sea de frío como de calor, entonces eso hace que tenga un fenotipo bastante tolerante a las condiciones que se están dando actualmente hoy, digamos, en el país. Si bien es una especie que siempre ha sido muy importante en todo el NOA, siendo la plaga más importante del maíz, cuando las condiciones son favorables puede invadir las zonas más del sur y volverse un problema, que es lo que hemos empezado a ver en estos últimos años, problemas de Spodoptera en la zona pampeana, no de la envergadura del norte, pero está presente. Y eso, Gaby, me da pie, tal cual lo que vos decís, hasta la epifitia campaña 23-24, que irrumpió Dalbolus maivi, Spodoptera frugiperra siempre fue la plaga más importante, ¿no? Y ahora entrando un poco al quiebre de tecnología y entendiendo, en el caso personal me tocó visitar la zona del litoral donde fue el epicentro. Desde tu mirada, estos daños inesperados que comenzamos a ver en lotes particulares, desde tu mirada técnica, ¿qué es lo que está pasando y cómo llegamos a esta situación de un cambio de susceptibilidad en VIP 3A en los maíces? Bueno, yo creo que esto es un resultado de las características biológicas que tiene esta especie, que es una especie, digamos que es la especie con mayor tolerancia y resistencia tanto a insecticidas sintéticos como a cultivos BT, que está reportada. A esto, a las características de la especie, hay que sumarle el manejo que venimos haciendo, en donde en general los productores y los técnicos se han apoyado en esta tecnología como la herramienta más fuerte y no hemos olvidado de sumar las otras herramientas dentro del manejo integrado como el monitoreo, la colocación de los refugios que ayudan a que este tipo de tecnología sea perdurable en el tiempo. Nosotros no podemos evitar la resistencia y más tratando de una especie con las características de Spodoptera frugiperda, pero sí podemos retrasar haciendo un buen manejo. Creo que la adopción de los refugios siempre ha sido algo recomendado desde el momento cero, desde que estos cultivos se han introducido en Argentina y en el mundo en general. Creo que ha habido una toma de conciencia. Si nosotros tenemos el escenario de cuando recién estos cultivos salían al mercado, en donde el refugio prácticamente no se hacía, sí hemos visto un cambio de conciencia en el uso del refugio, pero eso no significa que la implementación de los refugios y el monitoreo de esta especie se cumplan en una gran totalidad. Gaby, podríamos decir que de alguna manera VIP 3A, la tecnología, como que fue víctima de su propio éxito, ¿no? Que es algo que está muy incorporado, tal cual como lo decís vos, no solamente en la biotecnología, sino también en los insecticidas. Siempre buscamos el que tiene la mayor eficacia de control y lo usamos en forma tan intensiva que hasta lo terminamos agotando y matando. Entonces VIP de alguna manera fue víctima de su propio éxito, ¿no? Tengo una consulta que es la existencial, que nos preguntan mucho, tanto los técnicos como los productores. Este cambio de susceptibilidad que lo comenzamos a ver en el litoral y después se extendió en todo lo que es el norte de Santa Fe, ¿tiene que ver más bien por aspectos factores biológicos o agronómicos o ambos intervinieron en esa presión en el fondo de tu mirada? Bueno, yo creo que intervienen ambos factores. Spodoptera es una plaga con características que la hacen, digamos, súper ideal para que estos tipos de fenómenos ocurran.
De hecho, que eso un poco me olvidé de mencionar, la FAO la ha considerado una superplaga global. Recuerden que es una plaga netamente neotropical que en el 2016 ha podido cruzar el Atlántico y comenzar a invadir nuevas zonas. Y por otro lado tenemos lo que es el manejo, en donde en estos últimos años los productores, los técnicos se han apoyado en esta tecnología y han hecho que un sobreuso de la misma y nos hemos olvidado de usar otras herramientas. Yo creo que hoy, y considerando la biología de la especie y un poco todo lo que venimos estudiando, quizás el problema de las fallas de control pueden estar regionalizados. No necesariamente se va a expandir y vamos a tener problemas en otras regiones, por lo tanto, estaría bueno empezar a hacer estudios profundos en estas zonas puntuales para evitar o alargar el desplazamiento de esta especie que pueda producir daño en otras regiones de Argentina. De hecho, las investigaciones que se vienen realizando siempre han mencionado que muchas veces estos problemas puntuales de fallas de control en determinadas zonas, es un problema regional y no producto de una migración de la especie que lleva genes de resistencia. De hecho, Gabriela, creo que es interesante remarcar que nosotros estamos empezando a trabajar con algunos resultados, con algunas poblaciones, sobre todo que lo detectamos, el cambio de susceptibilidad, por más que muchas veces cuesta el tema de, si bien creo que es interesante separarlo, porque muchas veces se toma a la ligera la resistencia, entendiendo que la resistencia tiene que tener la característica de tolerancia y de heredabilidad, pero creo que es importante también avanzar, de ver si verdaderamente está el cambio de susceptibilidad, si verdaderamente puede esa oruga comer y sobrevivir a tejido. Y creo que eso lo empezamos a trabajar. De hecho, estamos ahí en un reporte ya próximo a salir. ¿Qué opina al respecto, digamos, de eso? Que también lo vimos con otras plagas, ya trabajando conjuntamente con CRI1AC de Rache o Helicobacter pacea. Yo creo que estas fallas de control que estamos viendo, que realmente no podemos tapar el sol con un dedo, nos están indicando o marcando que hay un aumento de alelos resistentes en las poblaciones de campo. Si nosotros tomamos los modelos que ya tenemos, como en el caso de Rachiplusia, nosotros hemos visto que el primer año en el cual se han encontrado estos daños inesperados, a la campaña siguiente el daño y el consumo de la especie era mayor a la campaña anterior. Creemos que con Frugiperda va a pasar lo mismo, digamos, la especie está comiendo, estamos encontrando larvas grandes en donde tendría que haber mortalidad. Y vemos que el consumo de la especie, si la comparamos con nuestra población susceptible, es bastante elevado. Por eso yo creo, desde mi experiencia y un poco tomando los modelos de las otras especies, incluida Frugiperda, cuando se detecta la resistencia a Craigwanés, el consumo va a aumentar porque va a haber mayor alelos resistentes, digamos, en las poblaciones de campo. Y eso también tendríamos que evaluar que quizás puede ser un problema regional y quizás con un buen manejo se podría evitar que esa situación se traslade a otras zonas productivas de Argentina, sobre todo zonas que están más al sur, donde el impacto de esta plaga y el manejo es distinto a las regiones del NOA y NEO. Gaby, y creo que hace rato dijiste un tema como que es crucial, porque al momento de desarrollarse el modelo teórico, matemático de manejo de la resistencia al organismo genéticamente modificado, había tres pilares. Una era una baja frecuencia alélica inicial de resistencia. Segundo, trabajar con eventos piramidados, que vemos que VIP está piramidado prácticamente en combinación con todas las alternativas CRI de grupo 1 u 2. Y la pregunta puntual es respecto a la responsabilidad compartida de los refugios. Y creo que anticipaste un poco el rol que tuvimos en el refugio, pero voy a ir un poco más allá, también el monitoreo. El monitoreo lo hicimos a conciencia, fue solamente un requisito formal, fue para lavar culpas de alguna manera. ¿VIP era parte de lo que es el manejo integrado de plaga o lo tomamos la biotecnología como un reemplazo de todo el MIP? Yo creo que la situación en la que estamos ahora está demostrando como que nos hemos apoyado solamente en esta tecnología que le hemos agotado y eso ha estado íntimamente relacionado quizás
al poco monitoreo que se ha hecho y a los refugios o mal implantados o no monitoreados. El refugio cumple un rol fundamental para alargar la durabilidad de estos proyectos, de esta tecnología. De hecho, el refugio cumple el rol de generar esos individuos susceptibles que se podrían cruzar con aquellos posibles resistentes que surjan del cultivo BT. Para que ese refugio cumpla el rol que tiene que cumplir, debe ser monitoreado y manejado. Y tiene que estar implantado, además de ser el 10 o el 20%, dependiendo si es soja o maíz, tiene que estar implantado en un lugar en donde se garantice que esas plantas puedan crecer. Nos ha pasado, Ale, y eso vos sabés, que siempre los refugios estaban ubicados en los peores lugares del campo, con alta salinidad. Entonces, tener un refugio así es como no tener refugio. Si bien considero que ha habido un cambio de mentalidad y que hoy el productor ya piensa en el refugio y lo está implantando, no sé si eso está generalizado en todos lados, porque la tendencia es que la adopción nunca ha sido de un 100%. Gaby, y ahora que generalmente nos pasó con casos similares, que cuando empezamos a ver falla de lo que es el cambio de susceptibilidad a una determinada proteína, como que empezamos a profundizar algunos estudios de laboratorio, ¿no? Pero me gustaría puntualizarlo porque es un especialista justamente en eso, de hacer F2 screening, de hacer estudios de heredabilidad, de hacer estudios de cambio de susceptibilidad, cuando salió la CRI1F, el primer evento simple. Ese pasaje de detectar algo en laboratorio, cuánto pasa hasta que impacta en el campo, ¿cuál es el escenario que nosotros deberíamos ver? Si bien empezamos a tomar muestra y ver que sobreviven en el laboratorio, ¿eso cómo se va a plasmar en el campo? Porque creo que es lo que inquieta muchas veces al productor, ¿no? Ese pasaje de laboratorio al campo. ¿Qué tiene para contarnos de eso? Bueno, yo creo que el rol que cumple acá de hacer monitoreos en laboratorio de las poblaciones es crucial, porque siempre ese estudio en laboratorio previo que uno hace con poblaciones colectadas en el campo y las chequea con las dosis diagnóstico y con una población susceptible, nos va dando un indicio de cómo esa población se va comportando y cuántos alelos resistentes podrían tener esas poblaciones. Entonces, los monitoreos son fundamentales. Esa alerta que nos da el campo, es decir, si podemos encontrar algún corrimiento, digamos, en la dosis respuesta que hacemos en el laboratorio, pero es como una alerta que es como cuando uno dice, bueno, yo tengo colesterol, pero al tener colesterol alto no significa que voy a tener un paro, pero estoy en riesgo. Entonces, si nosotros trabajamos con esos monitoreos en el laboratorio, vamos a tener un indicio de cómo esas poblaciones a futuro se van a comportar en el campo. De hecho, tenemos experiencia, Ale, hemos trabajado mucho con la Spodoptera con CRAI y sí teníamos más o menos un minuto a minuto de lo que pasaba, digamos, en el laboratorio, como para después poder predecir qué es lo que pasaría en el campo. Yo creo que es fundamental empezar por esos estudios en laboratorio antes de tener reportes de daños inesperados en el campo. Y creo, Gaby, que me lleva inexorablemente a la pregunta que todo productor, si bien es difícil porque estamos hablando de biología y muchas veces lo discutimos que no es lineal, muchas veces es difícil hacer correlaciones que sean lineales, pero nosotros, ¿qué tendríamos que esperar pensando sin hacer futurología, pero en base a la experiencia, digamos, del escenario que se transitó, una falla que quizás no se le esperaba en un maíz temprano de septiembre, octubre, sobre todo ahora el tardío, ¿no? Que se está empezando, está ayudando el tema de las lluvias, se comienzan a adelantar el tema o alguna en fecha óptima, la siembra del maíz tardío. ¿Qué deberíamos esperar tanto en la zona endémica, hablando mal y pronto por la alta incidencia que tiene el NOA, NEA, el litoral, y donde es mucho más suave, como vos lo señalaste, lo remarcaste, cuando vamos más al sur? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Yo creo que esta situación, y tomando la experiencia de esta especie y de las otras que ya tenemos experiencia en estudios previos, es que esto se va a empezar a expandir, que esta situación se va a empezar a replicar en otras regiones.
si bien hoy se pueden hacer manejos puntuales apoyando en el uso de algún insecticida sintético que pueda matar esos resistentes, ni bien vemos el daño, yo creo que a futuro, en las campañas siguientes, vamos a tener daños inesperados en otras regiones. Además, hay que sumarle un factor que, bueno, un poco lo hemos olvidado, Ale, el efecto del cambio climático. Está documentado para muchas especies que estos cambios bruscos de temperaturas a veces hacen que la proteína no se exprese de la forma que tiene que expresar, y en el caso puntual de Frugiperda, que está presente, que tiene una alta plasticidad fenotípica, una alta tolerancia a estos cambios en las condiciones ambientales, es el escenario ideal para que este insecto pueda empezar a comer y producir daños. Yo no estoy segura de que esto no se pueda trasladar. También hay que tener en cuenta que es una especie muy móvil, va comiendo de todo, las condiciones ambientales que hoy tenemos favorecen su normal desarrollo y reproducción. Entonces creo que este problema podría replicarse en otras zonas más al sur. Quizás podemos ir controlando, pero no sé si podemos evitar que esto se replique. Y creo que es muy interesante, Gaby, porque más allá que un tema candente, habla de un cambio de susceptibilidad de una de las proteínas, quizá la más potente, pero al mismo tiempo la más inocua. Pero creo que acá lo interesante es quedarnos con el aprendizaje, ¿no? Y mirar un poco al futuro. Y creo que ¿qué tendríamos que prestar atención? ¿Qué deja de ser un daño puntual de estar dentro del 2 o el 3%, que generalmente puede haber una no expresión, que lo veíamos hasta hace unos años atrás, plantas aisladas dentro del lote del campo, a una situación que vemos de que ya tendría que estar alerta el productor? ¿Qué le tendría que llamar si de alguna manera nosotros le tenemos que recomendar, llamarle la atención a esto? ¿Qué tendrían que mirar, Gaby? Bueno, fundamental, incrementar los monitoreos, estar mucho más alerta, bajarnos de la camioneta, caminar el campo y detectar plantas que tengan daño. Un daño entre un 20 a un 30% de plantas dañadas, con una escala de Davis de 2 a 3 es alarmante, y por sobre todas las cosas si vemos larvas grandes, porque en este tipo de cultivo nosotros sabemos que para que la proteína actúe en la larva tiene que comer, tiene que hacer ese raspado para que ese tejido vegetal entre al tracto digestivo de la larva y las toxinas se activen. Pero si nosotros estamos viendo ya larvas de varios estadios y larvas grandes y no hay mortalidad, algo está pasando, digamos. Y eso, digamos, íntimamente correlacionado con el daño, con membranas consumidas y tamaños de ventanas de distinto tamaño, nos está diciendo algo está pasando. Por eso aquí el monitoreo es fundamental. Y creo, Gaby, que también el tema viene también cómo la cuidamos la tecnología, ¿no? ¿Qué acciones deberíamos hacer para darle esa perdurabilidad? Creo que le diste al clavo, dijiste la resistencia es un fenómeno biológico, microevolutivo que sucede, que no lo podemos detener, va a pasar inexorablemente, pero ¿qué deberíamos hacer nosotros de alguna manera para prolongarle la vida útil de una tecnología? Sobre todo pensando en el futuro, no en las tecnologías que ya comienzan a mostrar fallas, sino pensando en lo que viene, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es no olvidarnos de la implantación del refugio. Yo creo que ahí está lo importante, el centro de todo esto, que es, digamos, implementar refugios, que ese refugio esté bien implantado en buenas zonas y garantizar que el refugio cumpla el rol que tiene que tener, que es generar individuos susceptibles. Pero para que el refugio cumpla su rol, debe ser monitoreado y manejado, porque tenemos que tener en cuenta que es podóptera. Si el refugio no está manejado, las larvas se van a devorar el refugio. Entonces, como tener un BT en donde no tiene un refugio. Entonces, el manejo del refugio es fundamental, y que existe el refugio de acuerdo al tamaño que está establecido, ¿no? Hay otra cosa que también, Ale, me estoy olvidando, es la distancia del refugio para garantizar que existan encuentros entre las hembras y los machos. Si no, tampoco el refugio tiene sentido. Estamos llegando al final, me quedaría todo el día hablando, un tema que apasiona, el tema de la resistencia y el cambio de susceptibilidad en la biotecnología, pero creo que el cierre, Gaby, de alguna manera
¿qué le podemos dejar al productor? Más allá que hemos subrayado mucho, creo que aspecto que hemos dejado de lado, pero como mensaje final, digamos, y alentador, antes de cerrar el podcast. Bueno, creo que es el momento para estar más alerta, para evitar que este problema se replique en otras zonas, quizás con un manejo o el uso de otras herramientas como el uso de insecticidas, con un refugio bien plantado, podemos detener esta situación y quizás, digamos, partiendo del estudio que se ha realizado, que muchas veces son casos puntuales en determinadas regiones y considerando que Spodoptera está estructurada en distintas zonas, quizás podríamos detener este problema, ¿no? Pero nunca nos tenemos que olvidar que Spodoptera es una plaga complicada, que no sé si hay muchos frenos que puedan detener, digamos, su consumo y el avance que esta especie ha tenido y ha demostrado que tiene, ¿no? En distintos aspectos, ya sea de consumo, la colonización de nuevos hábitats, su alta tolerancia. Pero creo que la mayor lección, más allá que los chicos de la red nos llamaron para que hablemos de cogollero y el cambio de susceptibilidad a proteína B3, creo que la mayor lección no es que Spodoptera fuciparda cambió, sino que el sistema no está a la velocidad de los insectos. Y siempre lo charlamos que por qué evolutivamente están y seguirían estando desde la época de los dinosaurios, y es por su plasticidad adaptativa y evolutiva, ¿no? Creo que eso no cabe duda. Pero creo que nos quiere que quedar como un mensaje, creo que importante, que no tendríamos nunca pensar que una biotecnología va a reemplazar todo lo que un manejo integrado, ¿no? Y creo que inconscientemente, que lo dijimos hace rato, el éxito de VIP lo condenó a eso, de una herramienta como el único pilar dentro de esa casita que enseña la Facultad de Manejo Integrado de Plaga, entendiendo que también está el manejo cultural, que está el manejo genético, que está el manejo legal, que está el monitoreo, que están los enemigos naturales, que está el control químico. Entonces, todas esas son diferentes aristas que sirven para apoyarlo. Es desacertado pensar que la tecnología BIP3A es infalible, simplemente una oportunidad, y con una oportunidad no gestionada de manera integral, llegamos a ese tipo de desenlace, ¿no? Que lo puntualizamos muy bien, que un fenómeno, la resistencia que va a suceder, lo único que podemos hacer es patearlo al problema para más adelante, pero tampoco entendiendo que el problema no debería entenderse como un final o como un fracaso, sino que justamente hay nuevas proteínas, se visualiza en 2 años el lanzamiento de nuevas proteínas. Entonces creo que la lección más grande es poder hacerle las cosas distintas, ¿no? Y el tema que puntualizaste, Gaby, el tema de los refugios, el tema de los monitoreos, el tema del cuidado, el tema del timing, de entrar en tiempo y forma, son todas oportunidades. Y esto no significa un final, sino un replanteo para poder hacerlo diferente, ¿no? Y creo que eso es lo más importante que le tiene que quedar al productor. Dálgolo ya de alguna manera nos desandó de caminos, nos desafió a desaprender, y creo que nuevamente no nos lleva a algo de decir que tenemos que monitorear, y entendiendo que el monitoreo es la base del manejo de todos los que son las plagas, ¿no? Así que un placer, Gabriela, haber compartido este espacio con vos. Espero que haya sido provechoso a toda la audiencia y a disposición de toda la red de APRESID. Muchas gracias. Gracias a vos, Ale, APRESID. Puedes encontrar más información sobre la REM y el manejo de plagas en apresid.org.ar/REM. Nos acompañan BAF, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sigma Agro, UPL, AgroAdvance, Dara, Ligier, Rizobacter y AgroAdvance Technology.